Bueno, buenas tardes a todos. Desde Elcher Argentina les queremos dar la bienvenida y agradecerles que estén acá en este webinar hoy de extracción de cables de marcapasos y cardiodefibriladores. El año pasado empezamos con nuestro primer curso de esta especialidad. Este año la idea era hacer un nuevo curso presencial. Bueno, por obvios motivos no se pudo, así que encontramos esta manera de hacerlo y contamos con la presencia de quien más sabe del tema, el doctor Héctor Massetti, que hace solamente 27 años, si no me equivoco, hizo la primera extracción en el Hospital Pirovano, y a partir de ese momento siguió desarrollando la técnica y formando muchos profesionales, y a nosotros ayudándonos para saber lo poco que sabemos es gracias a él. Así que gracias, doctor, por aceptar esta propuesta, y gracias también a Javier Ferrari y a Andrés Cronje, que nos acompañan como panelistas, nos van a ayudar con los comentarios, y a todos los que están viendo el evento pueden hacer sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas, y se los transmitimos al doctor Massetti entre charla y charla. Bueno, muchas gracias de nuevo, y doctor Massetti, todo suyo. Bueno, buenas tardes. Agradezco tus palabras, Adriana, y vamos a empezar con la presentación, que aquí viene, a ver si salimos bien. No, esta no es, esta no es. Acá vamos, ahora sí. Bueno, la primera charla va a consistir sobre extracción de catéteres de marcapasos de desfibriladores, y fundamentalmente vamos a hablar sobre las indicaciones de la extracción de los cables. Y ustedes fíjense que el primer trabajo sobre extracción de catéteres fue en el año 1985 en el tercer simposio europeo de estimulación cardíaca, y yo ya estuve ahí, así que pensé que tengo un montón de años encima. Estuve ahí, y este es dinamarqués, que fue el primero en hacer una publicación sobre extracciones. Nunca más hizo una presentación, pero fue el iniciador de este sistema de extracción con vainas y con algún sistema de sujetar el cable, ya sea con un estilete o alguna otra cosa. Y para hablar sobre las indicaciones vamos a tomar como guía al consenso de expertos del año 2017 del HRS, que tuve la suerte y el honor de haber participado. Y ustedes fíjense que la principal indicación para las extracciones es la infección. Y vamos a dar indicaciones clase 1 y sepsis, incluyendo endocarditis, como resultado de infección documentada de cualquier elemento intravascular de un sistema de estimulación, o como resultado de una infección de bolsillo de marcapasos cuando la parte intravascular de los catéteres no pueda ser separada asépticamente del bolsillo. Esto parece medio raro, a veces no se entiende muy bien, pero acuérdense de esta diapositiva, que más tarde vamos a hablar sobre esta para mostrar cómo es realmente la última parte. Esta paciente, ustedes fíjense la cantidad de incisiones que tiene. Hasta aquí llevaba 27 cirugías, tratadas en todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Es de la época de preextracciones y tiene un decúbito de bolsillo. Por supuesto que teníamos que extraer el marcapaso y el cable. Atrás de este marcapaso vino una gasa, lo cual fue muy desagradable, y tenía abandonado aquí en el cuello del lado izquierdo un catéter. Le pusimos, intentamos sacar este cable y no salió, y le implantamos un catéter epicárdico. Al mes o mes y medio de esta cirugía de extracción de este cable, que era por tracción simple, más del implante epicárdico, la paciente vino con endocarditis bacteriana, que no podíamos resolver nosotros, estábamos en el Hospital Pirovano, y terminó yendo al María Ferrer, donde lo operó el doctor Rosenberg, la puso en bomba, sacó el cable, la paciente evolucionó muy bien, siguió con sus controles periódicos y terminó falleciendo de un cáncer de vías biliares. Con lo cual, los otros marcapacistas y los fisiólogos salimos liberados de esta paciente. También como indicación clase 1 se recomienda el retiro completo del dispositivo de los catéteres en todos los pacientes con endocarditis valvular, sin una participación definida de los catéteres o del dispositivo.
Ustedes fíjense que muchas veces se habló si el paciente tenía endocardite derecha o endocardite izquierda. Algunos decían que si era endocardite izquierda no había que sacar los cables. Eso no es ni real ni cierto. Cuando uno tiene endocardite izquierda tiene que sacar los cables también. Y fíjense que en este trabajo remarcan que las endocarditis del lado izquierdo tienen que ser sacadas de los cables. Y este trabajo del año pasado es del grupo de Miami, donde Carrillo es el principal, es el jefe de servicio. Y también tenemos que se recomienda el retiro completo del dispositivo y de los catéteres en los pacientes con bacteriemia o fungemia persistente o recurrente a pesar de la terapia antibiótica apropiada y ninguna otra fuente identificable para la recaída o la infección continua. Y se recomienda la eliminación completa de los electrodos epicárdicos. Esta indicación apareció recién en este consenso 2017, en el 2009 no estaba. Y los parches en todos los pacientes con líquido infectado confirmado, purulento que rodea la porción intratorácica del catéter. Es toda una cirugía ir a operar a estos pacientes, porque están muy pegoteados, con mucho tejido fibroso, y uno puede terminar adentro del ventrículo derecho o izquierdo. Entonces, lo que hacíamos habitualmente era esperarlos a estos pacientes, y aquí vemos un ejemplo, que muchas veces el organismo los elimina, hace una infección alrededor donde está el cable impactado en el ventrículo o la aurícula y los termina eliminando. Ustedes fíjense que este lo estábamos esperando. Este chico tenía un corazón que le ocupaba casi toda la cavidad torácica, muchas veces operado, y lo esperamos hasta que cada vez que venía al consultorio agarrábamos el cable y tirábamos un poquito a ver si estaba suelto o no. Hasta que un día se aflojó, lo llevamos a radioscopía y el cable vino solo. Y este chico se curó. Si no hubiera sido así, tendríamos que haber hecho una nueva toracotomía y haber sacado los cables. Y aquí vemos un paciente que viene con una imagen compatible con una neumonía, pero resulta que este paciente con 5 cables empezó con un absceso dentario, síndrome febril prolongado, y después viene con esto que fue una embolia bacteriana en el pulmón. Hubo que sacarle los 5 cables, esperar en aquel momento 6 semanas de tratamiento antibiótico en la unidad coronaria hasta reimplantarle el nuevo cable o el nuevo marcapaso. Y aquí vamos a ver ahora una serie de imágenes. Ustedes van a ver distintos tamaños de vegetaciones. Algunas asustan. Y del tamaño de las vegetaciones va a depender qué es lo que vamos a hacer nosotros con el paciente. Si lo vamos a poder operar por vía percutánea o lo vamos a tener que hacer cirugía abierta a través de una esternotomía y poner al paciente en bomba. Aquí vemos otro ejemplo de esto. Este paciente consultó con un síndrome febril, una endocardite bacteriana y una gran vegetación, y el paciente con ese tamaño de vegetación, era alrededor de 4 centímetros, se decidió que lo iban a operar poniéndolo en bomba para hacer con circulación cardíaca extracorpórea. Resultó que mientras estaba internado esperando la cirugía, el paciente embolizó, y lo que embolizó, ustedes fíjense que obstruyó la pulmonar inferior derecha. La pasó muy mal, la paciente lo recuperaron, sobrevivió, y después le pudimos extraer los cables por vía percutánea. Y aquí tenemos otro ejemplo de una niña joven, 24 años en ese momento, tenía implantado del lado izquierdo un marcapasos BBI, que este es el cable unicameral. Después resolvieron que le pusieron un marcapasos doble cámara, le hicieron un upgrade porque les parecieron que iba a ir mejor, lo pusieron por la yugular externa, resultó en una infección de bolsillo. En ese momento preguntaron qué hacer, se le dijo que había que sacar los 2 cables y poner un marcapasos nuevo del otro lado. Las personas responsables de la obra social donde esta chica pertenecía, dijeron que no, que era muy caro el tratamiento, que había que hacerlo como se hacía antes, tirar los cables y cortarlos. Eso hicieron, le pusieron marcapasos del otro lado, y al poco tiempo vino con una endocarditis bacteriana, hubo que sacar los 4 cables, se llevó 4 meses en la unidad coronaria, 4 semanas en la unidad coronaria para hacer el tratamiento antibiótico y el nuevo implante. El resultado que le salió mucho más caro. Y ahora vamos a hablar un poco de las infecciones de bolsillo, que es una clase 1, infección de bolsillo motivada por el absceso del bolsillo de cúbito de erosión, adherencia de la piel,
fístula crónica sin evidencia clínica de infección del segmento intravascular. Ustedes fíjense que esta adherencia de la piel es el primer paso o el primer grado para hacer un decúbito. Así se inician los decúbitos, con adherencia de la piel al generador. Y aquí tenemos distintos tipos de decúbito, y ustedes se van a dar cuenta que no depende del tamaño del marcapaso. Porque hay muchos marcapasos que son muy pequeños, estos, como este era un Minix, y tenemos distintos grados con erosión, con enrojecimiento, alguna flictena, erosiones y decúbitos. Lo que pasa es que cuando uno empieza a tener así un eritema o hace una flictena, ya está infectado el aparato. No es que se infecta cuando se abre, ya está infectado. Hay trabajos al respecto que el germen se lo ponemos en el momento de la cirugía, que el paciente, debido a que tiene un buen servicio, un buen sistema inmunitario, está en equilibrio durante mucho tiempo. Y por alguna razón hace un desequilibrio de su inmunidad y aparece uno de estos. Estamos hablando de los decúbitos crónicos, no de los agudos. Los agudos son por infección y postoperatoria inmediata o al poco tiempo. También de los gérmenes que le ponemos nosotros durante la cirugía. Y aquí tenemos uno que es solamente un decúbito de cable, pero es lo mismo, hay que sacar todo. O este otro, o este que está drenando ya pus, o este absceso, un marcapaso totalmente esterilizado. Y aquí vamos a ver algo de lo que uno no debería hacer. Esta es una mujer de 62 años con un bloqueo AB congénito, que a esa edad su cardiólogo consideró que era necesario poner un marcapaso doble cámara para que la mujer pudiera vivir mejor. Hicieron eso, le pusieron un marcapaso doble cámara, ustedes ven que los dos cables del auricular y ventricular entran desde la derecha, y al año de implantado el marcapasos, la señora hace una muerte súbita en la calle, la recuperan, le hace restitutio ad integrum y le implantan un cardiodefibrilador. Agita el cable, entra por la yugular externa derecha, está implantado ahí. Al tiempo empieza con un seroma de la piel, un seroma del bolsillo, el cultivo negativo, sigue con el seroma, lo trataron, le hicieron una plástica, le pusieron el desfibrilador detrás del pectoral, considerando que con eso se iba a curar, pero siguió con el seroma. Entonces un día vuelven a preguntar ¿y qué hacer? Porque la paciente era dependiente de la estimulación, y aparte de ser ¿qué iban a hacer con el cardiodefibrilador? Y que no había parches epicárdicos, así. Bueno. Resultado que lo que hicieron fue esto. Trasladaron todo el sistema del cardiodefibrilador por vía preexterna al otro lado. ¿Y ustedes cómo creen que terminó esto? ¿Así? Y no terminó así, terminó así. Resultado que la paciente no era dependiente de la estimulación, nunca había tenido un choque, nunca había tenido un evento. Una vez que se le retiró todo el sistema de estimulación, la reestudiaron, que tenía su bloqueo AB completo, y el motivo de su arritmia que le causó esa muerte súbita fue una hipomagnesemia. No le reimplantaron el cardiodefibrilador, sí le reimplantaron el marcapaso. Todo eso sucedió después que se recuperó de todas sus heridas. Vamos a hablar de fístulas crónicas. Y la fístula crónica es esto, que ustedes ven acá, un marcapaso implantado del lado derecho, pero tiene un cable del otro lado, que aquí parece que fueran dos, pero es uno solo, es un cable viejo, los que son bipolar bifurcado con dos conductores paralelos uno al lado del otro. Un conductor llega a la punta y el otro conductor llega al anillo. Cuando uno va a sacar estos cables, hay que poner un estilete en cada conductor, porque si no, como son excéntricos, cuando uno tira de la punta, tira en forma excéntrica. Y eso no es bueno porque con las vainas nos podemos clavar en el aislante. Y aquí tenemos otro que tiene dos cables del lado izquierdo, uno de ellos desfibrilador, y fíjense cuál es el orificio que tiene. Parece que fuera una cosa muy pequeña, sin mucho valor, pero esto, si se cierra, puede ser un absceso, y al paciente no le va a ir bien con un absceso. Dolor crónico, este es otro tema. Es muy raro. Fíjense que es una clase 2A. Es un dolor crónico que es severo del bolsillo, que cause disconfort importante al paciente, que no sea manejable tanto médica como quirúrgicamente y para el cual no haya otra alternativa aceptable. Como decía el doctor Fuhrman, que muchos de ustedes lo han conocido, es once in a career, una vez en la vida. Y a mí me tocó una paciente una vez
que me llamaron en consulta, tenían mucho dolor en el bolsillo y la mujer quería que le sacaran el marcapaso. Bueno, hablando con los que la trataban habitualmente, la convencimos de que siguiera esperando, que le dimos antiinflamatorios, que no había ningún signo de infección, al menos aparente. Resultado que, con el tiempo, la paciente vuelve a consultar que con falla del catéter auricular. Esta mujer había tenido en el posoperatorio inmediato un hemopericardio, con drenaje del hemopericardio, no le pasó bien. Con el resultado que se le reacomodó el marcapaso con la programación y al tiempo vuelve con fallas absolutas de su cable. Resultado que decimos, bueno, lo operamos, vemos qué pasa, hacemos la extracción de este cable y le ponemos un cable nuevo y de paso vemos qué pasa con el bolsillo. Resultado que cuando abrimos el bolsillo, vino pus. Y es esto lo que pasa. A veces el dolor en el bolsillo resulta ser de una infección del bolsillo. Es lo más de las veces. Puede haber alguno que no sea manejable el dolor sin operar al paciente, o extrayendo los cables en un implante de otro lado. Pero en general, cuando uno tiene un dolor en el bolsillo, esos que son intratables, hay una infección debajo. Ahora vamos a hablar sobre trombosis o estenosis venosa. Son pacientes con eventos tromboembólicos significativos asociados con trombos sobre un catéter o un fragmento de catéter. Y ustedes fíjense, miren este cable, ¿sí? Lo vamos a volver a ver. Es un cable que está puesto en la punta del ventrículo derecho, tracto de salida y va a parar a la pulmonar. Este paciente era un chico de 24 años que jugaba al fútbol como cualquier otro, había tenido un bloqueo congénito que le habían puesto ese cable. Cuando se agotó el marcapaso y el cable se deterioró, le pusieron un epicárdico y después del epicárdico le pusieron el otro BBI, que es este que está acá y que está del lado derecho. Pero el paciente empezó con disnea de esfuerzo, lo estudiamos, encontramos que tenía una presión de la pulmonar muy elevada, lo estudiamos, se le hizo un centrograma BQ y encontramos esto. Fíjense acá que tenía el lóbulo superior derecho estaba obstruido. A este chico le sacamos el cable por una vía transauricular. Después tenemos pacientes con obstrucción bilateral de subclavias o vena cava superior que impiden el implante de un necesario nuevo catéter. Y ustedes fíjense, este paciente que tenía un marcapasos bicameral y un día consulta con ingurgitación de las ambas yugulares. Cuando decidimos estudiarlo, tenía además que ingurgitación de las yugulares y lo que vino fue esto. Tenía la vena cava superior permeable y aquí vemos que también estaba permeable. Resultado que hay pacientes que no colaboran y entonces al tiempo vino con no solamente las yugulares ingurgitadas, sino que vino con un síndrome de esclavina. Y entonces lo volvimos a estudiar. El primero lo anticoagulamos. Y con la anticoagulación mejoró. Pero al tiempo dejó de colaborar otra vez y lo que hizo fue un síncope. Lo estudiamos, porque el joven era un chagásico, taquicardia ventricular y decidimos ponerle un cardiodefibrilador. Ustedes fíjense ahora cómo es la flebografía con la obstrucción de la vena cava superior. Y aquí el tema era, ¿qué hacemos? ¿Le sacamos los dos cables para poner un cardiodefibrilador? ¿Sacamos uno solo? ¿Pasamos a través de la obstrucción de la vena cava superior? ¿Cuál cable le sacamos? Y si cuando intentamos sacar el cable, deterioramos el cable y no lo podemos sacar, bueno, el resultado es que hicimos otra cosa. En vez de sacar los cables, hicimos un implante a través de una vía transauricular, cisatoractotomía anterior derecha extrapleural, una incisión sobre el pericardio, una jareta en la aurícula, punción en la aurícula, y a través de la punción se implantó este cable desfibrilador de un solo coil, y por vía preesternal se tunelizó al bolsillo, conectamos al desfibrilador y se dejó abandonado el cable viejo del ventrículo derecho. El paciente evolucionó muy bien, y después tenemos pacientes que requieren el implante de un stent en una vena que contenga previamente un catéter, es decir, un catéter puesto, y le tenemos que poner un stent porque está obstruido y hay que poner un cable nuevo,
uno debería sacar el cable, poner un stent y después poner cable nuevo o dos cables nuevos. Y el resultado es que fíjense que estos hicieron lo contrario. El paciente tenía un cable puesto, necesitaba poner un cable nuevo, pero estaba con la subclave obstruida, le hicieron una angioplastia, le pusieron el stent y le pusieron el cable. Esto no se debe hacer, porque si este paciente llega a endocarditis o una infección de bolsillo, es muy difícil darle solución. Aquí vemos el stent en el perfil. Y ahora vamos a ver un paciente de 73 años, masculino, a quien hacía 9 meses se le había implantado un marcapaso doble cámara, por un bloqueo completo. Desarrolló insuficiencia cardíaca debido a la estimulación del ventrículo derecho y se decidió implantarle un cardio con resincro. Y tenía implantados 2 catéteres Medtronic 5076, que en teoría deberían salir muy fácil. Y era dependiente de la estimulación. ¿Y qué hacer? ¿Un implante de 2 nuevos catéteres, uno de CDI y uno de ventrículo izquierdo? Puede ser. ¿Extracción del catéter ventricular e implante del catéter del CDI y del ventrículo izquierdo? También puede ser. Pero ¿podemos hacer una flebografía de la subclavia denominada izquierda y actuar en consecuencia? Me parece que es mejor. Ustedes fíjense lo que encontramos. 9 meses de implantado, no varios años, 9 meses de obstrucción completa de la subclavia denominada izquierda. Resultado que le sacamos los 2 cables, pero fundamentalmente para mantener la vía, a través de esa vía se le hizo una angioplastia, con un catéter transitorio puesto previamente por la femoral, se le hizo una angioplastia y después se le puso el cardio con resincro. Y pacientes con estenosis, obstrucción de la vena cava superior sintomáticos, pacientes con oclusión de la vena ipsilateral que requieran el implante de un nuevo catéter cuando haya contraindicaciones para usar el lado contralateral, ya sea que tenga una fístula arteriovenosa contralateral, un shunt o portales, o mastectomía previa. Y esto viene en una etapa de cables que fallan. Pacientes con catéteres que debido a su diseño o a su falla pueden causar un riesgo de vida inmediato si fueran dejados implantados. Por ejemplo, el catéter Acufix, que tenía una fractura y protrusión de metal, era un catéter auricular de fijación activa con la J deformada. Fíjense que es una clase 2B. Cuando vino esto, que fue allá por el 94, 95, 93, se hizo en el mundo un seguimiento de todos estos pacientes y uno los operaba según se encontraba con fallas o no, lo decidía el paciente o lo decidía el cirujano. Y también pasa algo parecido con cables de desfibrilador como los Fidelis y los Riata, que tienen serias fallas en su funcionamiento. Ustedes fíjense que el catéter auricular, el Acufix, tenía desde el anillo una chapita que iba por debajo del aislante, que era de poliuretano, y le daba esta forma de J. Y el screw salía, pero en vez de salir como salen los cables actuales, que uno pone mariposa rota el conductor interno, uno pone un estilete que tiene un destornillador en la punta. Resultado de que, ustedes fíjense que acá está la fractura de esta chapita que se protruía y progresaba. Aquí la ven mejor y aquí más. ¿Y qué pasaba con esto? Hacía perforación de la orejuela, perforación de la aorta y muerte del paciente. Con esto se agarró una gran locura en todo el mundo y empezaron a sacar cables. Resultado que por el cable se murieron 6 pacientes y por las extracciones 17. Entonces, cuando el tratamiento es peor que la enfermedad, decidieron volver atrás y de ahí en más se hicieron solamente control de los pacientes, salvo alguna excepción. Pero no se sacaron más de estos cables Acufix. Y así quedaban. Esta es la porción rota y que construían. Ustedes fíjense lo que pasó en Estados Unidos. Esta vez los Acufix se sacaban más cables Acufix por todo lo demás juntos. Fue una locura. ¿Y qué pasa con el Riata? Cuando uno tiene un paciente que tiene un cable Riata y está en recall, un aviso de falla, uno se hace algunas preguntas. ¿Lo usa para estimular? ¿Tuvo choques el paciente? Entonces, ante estas preguntas, uno se pone a investigar qué es lo que tiene el paciente. Le hace una radiografía, la radiografía es normal, tiene algún inconveniente, tiene alguna protrusión del cable de voltaje, que es lo que producen, cómo están los umbrales, cómo está las impedancias del cable. Bueno, entre todo esto, uno llega
hablar con el paciente y uno tiene que tomar una decisión en conjunto. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos como está? ¿Le agregamos un cable nuevo? El día que ese desfilador se agote, ¿cambiamos el dispositivo solamente o le cambiamos también el cable? ¿Con extracción o agregando un cable? Todo es una cuestión difícil por el riesgo de la extracción. Ustedes fíjense lo que pasa con este cable RIATA. Esto es el cable de alto voltaje. Se ven aquí afuera que aún así el aparato puede funcionar bien. Pero si uno tiene que llegar a extraer este cable, el tejido fibroso que se forma alrededor es muy importante, más grueso y difícil de sobrepasar. Ustedes fíjense que cómo está acá, ¿sí? Y hubo otro dispositivo que le pasó lo mismo, que es este otro, que es el Linux de Biotron. Y fíjense ahora que otra clase 1, pacientes con catéteres que interfieren en el funcionamiento de marcapasos o desfibriladores. Y esto pasó de clase 1 a clase 2B. Y la remoción de los catéteres es útil o puede ser útil en pacientes con un catéter abandonado que interfieren en el funcionamiento del dispositivo. Esta es la nueva indicación. Y ustedes fíjense esto. ¿Qué dirían? Este paciente tenía un marcapasos unicameral, decidieron que le tenían que poner un cardiofibrilador y en vez de sacarle el cable por vía percutánea con los elementos de extracción, decidieron tirar. Tirar, se rompió, se les cortó el cable y aquí quedó en el medio de la vena cava superior. Si uno mira el perfil, está al lado del coil superior. ¿Y qué le pasaba a este paciente? Fíjense, hacía asistolia. Pero esa asistolia no era acá donde hacía el sobresensado, porque el coil este no tiene ningún sensor de nada. Estaba acá el sobresensado, uno al lado del otro, las dos puntas. De ahí se hacía el sobresensado. Y esto hacía así. Otras veces, cuando uno tiene una cosa parecida, hacen estas cosas con ruido y el paciente tiene un choque espurio. Y aquí tenemos pacientes con catéteres que interfieren en el tratamiento de enfermedades malignas, tratamiento radiante, cirugía de reconstrucción. Y esto también era una clase 1 y pasó a ser una clase 2A en el consenso 2017. Entonces, la remoción puede ser útil en pacientes en la que la localización del dispositivo interfiere con el tratamiento de una neoplasia maligna. Y aquí tenemos una paciente que tenía puesto un marcapaso, los dos cables por la yugular interna, un marcapaso, y a la señora se le ocurrió hacer un cáncer de mama izquierda. Bueno, nosotros no estamos dispuestos a que los ginecólogos nos traten un marcapaso y nos manejen los cables, así que antes de que le hicieran la mastectomía, decidimos operar a nosotros. Y entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Esta es la incisión que tenía la señora para el bolsillo. Aquí está la del cuello para la inserción en la vena, en la yugular interna. Y lo que hicimos fue trasladarle el marcapasos al cuello. Hicimos un bolsillo retroesternocleidomastoideo, liberamos los cables del bolsillo y los pasamos por vía preclavicular al cuello. Le hicimos ahí el bolsillo y así quedó. La paciente evolucionó muy bien, con muy buen movimiento, muy buena movilidad, sin dolor, muy buena telemetría, y pasado el tiempo ese marcapasos se agotó y ya se lo cambiamos. Así que evolucionó muy bien. Y después tenemos otros pacientes con clase 2B, con catéteres que funcionan correctamente, pero que no están siendo utilizados. Por ejemplo, el catéter de marcapasos no después de la upgrade al cardiofibrilador. O, como un chico que llevaba 15 años de este marcapasos unicameral puesto en ventrículo derecho, más estos epicárdicos. Cuando este marcapasos se agotó, decidimos que había que poner un doble cámara, pero este cable ya con 15 años no lo vamos a seguir usando. Así que decidimos sacarle este cable y ponerle dos cables nuevos. Este era el perfil. Y pacientes que requieren técnicas con imagen específica, por ejemplo, en resonancia magnética, que no puedan ser estudiados debido a la presencia del sistema de estimulación y que no hay otro modo alternativo de niveles de imágenes para su estudio. Resulta que cuando uno quiere hacer una extracción de estos cables, la decisión es difícil. Necesita una discusión multidisciplinaria, evaluar todos los modos de imágenes alternativas, evaluar el pronóstico del paciente, el riesgo de la extracción, que es muy importante, el riesgo de exponer el actual marcapaso al resonador, y ya en el 2006 Sommer decía que solo 2 de 195 catéteres tuvieron aumento de umbral después de la resonancia. ¿Y qué hicieron en la clínica de Mayo? Ellos tenían que hacer las resonancias.
lo que hicieron fue sacar el dispositivo, sacar los desfibriladores y los marcapasos, y dejar los cables puestos. Le hicieron la resonancia y después lo volvieron a conectar el mismo dispositivo en los viejos cables. ¿Y qué pasó? Nada. No pasó nada. Entonces, el mito de que calentar el endocardio y que le hace una escara y tantas otras cosas, o que se rompen los cables, el problema está en los cables que son anteriores al año 2000. Los que son después del año 2000, aparentemente no ha habido ningún problema. Y después hicieron esto fue un trial. ¿Y qué hicieron estos? Sometieron a carga a resonancia a 1000 marcapasos y 500 desfibriladores no razonables, con resonancias no cardíacas. ¿Y qué pasó? Nada. No pasó nada, con hasta un Tesla y medio. Y después estos dinamarqueses hicieron este trabajo y la conclusión fue, utilizando un protocolo especificado, se realizaron resonancias cardíacas y no cardíacas en pacientes con dispositivos con dependencia de marcapasos, cables abandonados o baterías agotadas, sin la ocurrencia de eventos adversos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno va a hacer una extracción de estos cables. Y a estos otros les pasó lo mismo. A estos ya ni siquiera los monitorean cuando los ponen en el resonador. Bueno, y la extracción no está indicada en pacientes con catéteres funcionantes, pero innecesario si el paciente tiene una expectativa menor de un año de vida. Y la extracción del catéter no está indicada en pacientes con catéteres implantados a través de estructuras ajenas al sistema venoso y cardíaco, por ejemplo, por la arteria subclavia, la aorta, la pleura, pared auricular, como el desfibrilador que pusimos nosotros, o ventricular o mediastina, aurícula izquierda o ventrículo izquierdo. Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, está pasando por un foramen oval permeable. ¿Quién se va a animar a pasar una vaina a través del foramen oval permeable y desprender algún coagulito o tejido fibroso del lado izquierdo? Aquí tenemos otro paciente, nos tocó a nosotros, y tenía los dos cables pasados por el foramen oval permeable. Uno en el ventrículo izquierdo y el otro en una arteria pulmonar. Y aquí vemos que lo estábamos operando, sacándole los cables, cerrando el foramen oval y después se le puso ese picático. Y esta es otra, que tampoco va por el que es una vegetación enorme, agarrada solamente al cable. Si uno hace un túnel a la vegetación, saca el cable, la vegetación queda volando y va a migrar y seguramente va a tapar la arteria pulmonar, pero al paciente no le va a gustar. Aquí tenemos otra gran vegetación, gracias al doctor Perona, que fue el que nos facilitó esta foto. Esto tampoco hay que sacarlo percutáneo. Y esta tampoco, aquí vemos que esto es un cable de fijación pasiva, una perforación. Y aquí vamos a ver este otro que también, por función, le pusieron a través de la arteria subclavia, uno en el ventrículo izquierdo y el otro en una coronaria. Y este otro que publicamos nosotros, ustedes fíjense que el cable parece que estuviera bien puesto, pero estaba en el ventrículo izquierdo, el eco dio ventrículo izquierdo, el electro dio ventrículo izquierdo, la estimulación ventrículo izquierdo, y ustedes fíjense lo que es la flebografía. Subclavia, vena cava superior, subclavia izquierda, vena cava superior, y el ventrículo derecho, y el cable está afuera, totalmente fuera del sistema venoso. O este otro, que está en el abdomen, y pacientes con arritmias que puedan ocasionar riesgo de vida secundaria de catéteres retenidos o fragmentos de catéter. Como por ejemplo que ustedes ven que está el catéter cortado, embolizado y haciendo arritmia al paciente y hay que sacarle el cable. Y pacientes que tengan más de 4 catéteres de un lado o 5 a través de la cava superior y hay que poner un nuevo cable. O como esta señora, una abuelita de 80 y tantos años que tenía 4 cables de desfibrilador más el parche, y le sacamos todo y le pusimos un cable nuevo, y la señora evolucionó muy bien. O este otro que tiene 1, 2, 3 por arriba, y abajo tiene un cable más, porque el señor era muy bajito, le pusieron un cable común desde abajo, desde la región inguinal, y estaba todo infectado, así que hubo que sacar todo. Aquí vemos el perfil. Y acá, miren este lío. ¿Cuántos cables tenemos? Si nos ponemos a contar, son 9. Y tenemos el parche, un catéter ventricular con el coil, y aquí arriba tenemos el coil que se ponía separado en la vena cava superior, en un tercer cable que quedaba suelto colgado en la vena cava superior. Esto es de los primeros tiempos de los cardiofibriladores. Ustedes fíjense que esto es del año 95. Después decidieron ponerle un nuevo cable de desfibrilador,
que está acá, más un catéter auricular, y ya van 5. Eso fue en el año 2000. En el año 2003 le agregaron un cable de seno coronario, ventrículo izquierdo. Un cambio en el 2005, y en el 2006 le han puesto un nuevo cable desfibrilador, un nuevo cable auricular y un nuevo cable de seno coronario. Así que son 9. Y ya vamos terminando, pero ¿por qué no se hace médico? El papel de un médico no es ni investigar ni seguir las guías, sino interpretarlas y a menudo ignorarlas. Y ustedes fíjense que los jóvenes conocen las reglas, pero nosotros los viejos muchas veces conocemos las excepciones. Y esto lo escribió Oliver Wendell Holmes. Y les voy a presentar, con motivo de esa diapositiva anterior, una paciente de 80 años de edad en el año 2006, con un implante de marcapasos DDD en el 1984 por el lado izquierdo, un cambio de generador 88 con 2 adaptadores, un nuevo implante de doble cámara del lado derecho en el año 2002, con abandono de los catéteres viejos, un herpes zóster en el 2006 del lado izquierdo, el cúbito de los catéteres abandonados en el 2006, es decir, 4 años después del implante del marcapasos nuevo. Y esta era la foto de la paciente con el marcapasos nuevo del otro lado y el decúbito del cable. En teoría, según lo que dicen las indicaciones, uno debería sacar los cables, salvo que uno pueda liberar los cables sin contaminar, que la parte que queda intravascular esté libre de contaminación. Entonces, aquí estamos, como resultado de una infección del bolsillo de marcapasos, cuando la parte intravascular, los catéteres, no pasan separadas sépticamente del bolsillo. Eso es una indicación de extracción. ¿Qué hicimos? Aquí tenemos los cables decubitados con los adaptadores. Lo que hicimos fue una incisión acá arriba, cortamos los cables acá, una incisión abajo, sacamos los cables por abajo, acá arriba los fijamos, antes que nada, cortamos los cables, los fijamos, cerramos la incisión y después fuimos aquí abajo para extraer los cables por aquí. La paciente evolucionó muy bien y 2 años después falleció de un cáncer de pulmón. Así quedó y no fue necesaria hacer la extracción de los cables. Y vamos a mostrar algún recall que ya habíamos visto. Porque ustedes ven acá una paciente que tiene un cable ventricular puesto por la cefálica izquierda y un cable auricular puesto por la yugular externa. Este es un cable Acufix que venía para control, y uno mira del perfil y parecía que el perfil estuviera bastante bien. Entonces le hicimos el control de marcapasos. El marcapasos era un meta DDR, un electrónico, y cuando uno le ponía el imán estimulaba como BBI. Y aquí tenemos cuando el marcapasos estimulaba en DDD, y acá cuando estimulaba con el imán. Entonces lo que hicimos fue transformarlo en AI y estimulaba así, y lo pusimos en BBI y estimulaba así. El resultado es que el catéter auricular estaba en ventrículo. Le sacamos el catéter, le hicimos la extracción y le pusimos un cable nuevo. Y para finalizar, en serio, esta era una paciente que tenía este marcapasos implantado del lado derecho, con un cáncer de mama más mastectomía radical del lado izquierdo. ¿Y qué hizo la paciente? Un nuevo cáncer de mama. Entonces, estos 2 cables que estaban puestos a través de la cefálica derecha, los tunelizamos por debajo de la clavícula al cuello. Ahí hicimos un bolsillo nuevo, y esta es la paciente en el posoperatorio. Aquí lo vemos bastante bien. Y este es mi Holter después de las primeras extracciones. Muchas gracias. Bueno, a ver si salgo de acá ahora. Acá estoy. Detener, compartir. Detener, acá estamos. Aquí volvimos. Los dejo a ustedes hablar ahora. A ver quién toma la posta. Andrés, Javier. Sí. Andresito, ¿me escuchás?
Bueno, Dale, le hago ¿querés tomar la una posta? pregunta al doctor Massetti. Creo que quedó Sí. bien claro Dale. su posición respecto a la plástica de un bolsillo, pero ¿habría alguna situación clínica en la que estarías de acuerdo en practicar una plástica? Y todas esas situaciones clínicas de excepción las practicamos todas, todas. Porque antes de empezar con las extracciones habían pasado ya, te diría que casi 20 años de estimulación cardíaca y todas las plásticas que hicimos fracasaron. Cuando empezamos a sacar los cables, vino un paciente que era dependiente de la estimulación, con una infección de bolsillo, con una endocarditis bacteriana, y le sacamos los cables y le pusimos un epicárdico. Al tiempo, decidimos que en vez de estimulación BBI, el paciente necesitaba un doble cámara y volvemos a poner un doble cámara del otro lado. Pasado un tiempo, vuelve con enrojecimiento de la herida, apuntando a hacer un decúbito. La idea era de que había que sacarle otra vez los cables, por suerte el epicárdico se lo habíamos dejado puesto, ni siquiera le habíamos sacado el marcapaso, se lo habíamos apagado. Y en la discusión de si le hacíamos una plástica o no, resolvimos hacerle una plástica, pero con una condición, tomar cultivos, antes no tomábamos cultivos de nada, tomarle cultivo del bolsillo y al referéndum del resultado de los cultivos, sacarle esos nuevos cables. El resultado es que vino positivo, hicimos la plástica, los cultivos vinieron positivos y sacamos los cables. Esta fue la última plástica que hice y habrá sido ya por el año 97, 98, nunca más. Y Bueno, hoy ahora... ninguna, plástica no. La única excepción sería esa viejita que les mostré al final de la presentación, pero salvo cosas así, plástica de bolsillo manteniendo el generador es no. Siempre van a encontrar alguno que hace alguna publicación, que hizo esto, que hizo aquello, pero es un caso, no es 100. Perfecto. Y Javier, yo le quería preguntar al doctor Massetti, si bien yo ya sé la respuesta, pero quería que lo comente al aire, cuántos cables lleva él extraído en total, ¿no? El día de hoy. 2022. Bueno, creo que no sumamos ni toda Latinoamérica, ¿no? La experiencia que tiene el doctor Massetti. Gracias, Héctor. Bueno, yo tengo un par de... por otro lado, bueno, volvemos de nuevo a reiterar que por favor hagan todas las preguntas que quieran, que estamos acá para de alguna manera tomarlas y que Héctor las responda. Yo tengo 2 o 3 preguntas que, bueno, vos has tenido ya casos de todos los estadios, del 1A, las indicaciones, del 2B, etcétera. Te hago 2 o 3 preguntitas muy concretitas. Primero, vos como en el último paciente estás hablando básicamente de evaluar o calcular el riesgo en algunos pacientes. ¿Cómo vos personalmente calculás ese riesgo? O sea, ¿cómo los estudiás en aquellos pacientes que especialmente tengan alguna patología? ¿Hay recomendaciones escritas de los pacientes que pueden decir mayor o menor alto riesgo? Porque a veces es dificultoso en algunos pacientes decidir esta conducta, ¿no es cierto? Hay, y está escrito, hay incluso scores sobre score de riesgo para las extracciones, y hay cosas que sí, que son muy importantes, como la insuficiencia renal crónica de los pacientes, que es muy importante, que el paciente sea un diabético, que tenga un índice de masa corporal bajo, los que están anticoagulados, los que están en insuficiencia cardíaca, los cirujanos, que somos parte del riesgo. Recién dejamos de ser parte del riesgo a partir de los 300 cables sacados. Hasta ahí somos bastante importantes en el riesgo del paciente. Eso, y lo otro es sacar cables de cardiodefibrilador, cables de más de 10 años, fundamentalmente de cardiodefibrilador de más de 10 años, y algunos dicen que sacar cables de 2 coils en vez de 1. De eso no estoy muy de acuerdo, me da lo mismo que sean de 1 o 2 coils, y yo creo que es más difícil sacar el coil distal que el proximal. Pero está escrito y bueno, uno tiene que respetar lo que han escrito otra gente que tiene mucha experiencia también. ¿Le haces algunos estudios prequirúrgicos, como quien diría, en especial algunos más que en otro? ¿Pedís unas cámaras gamma, evaluás la función ventricular? ¿Te animas a todos? ¿Mala función o buena función? Los que tienen baja función ventricular tienen más riesgo, pero si le tenés que sacar el cable, lo tenés que sacar igual, esté como esté.
Y le va a ir peor o más riesgo con baja función ventricular si lo pones en bomba, que si lo sacas por vía percutánea. Así que por ahí no pasa la historia. Uno puede evaluar si en vez de hacer un upgrade, sacarle un cable, si solamente pone un upgrade, bueno, uno evalúa si no le saca el cable y le pone cable nuevo. Pero si el paciente tiene una infección, el cable se lo tenés que sacar igual, porque si no se va a morir igual de otra manera. Ok, ok. Sí, yo creo que aparte de todo eso, yo creo que después lo vamos a hablar, Andrés, ¿no? Pero el tema del training de los cirujanos, cómo formarlos, y no se forman de la misma manera afuera que acá, por una lisa y llanamente por la atomización que existe y por la cantidad de extracción de cables. Pero creo que también es uno de los factores, como vos decís. Otra pregunta. Eso viene en la próxima charla. Eso, exactamente. Te hago otra preguntita mientras tanto. El 25% de estos pacientes tienen estenosis venosa, de alguna u otra índole. ¿Los estudias de alguna manera en especial o hay un subgrupo de pacientes del cual vos decís, bueno, estos los voy a estudiar, les voy a hacer una flebografía, venografía, etcétera, etcétera? Les voy a hacer una flebografía a aquellos pacientes que les tengo que poner cables nuevos. Si solamente le ves una extracción y no tienen clínica de que tiene una trombosis vena cava superior, no me llama la atención hacer una flebografía. Muchas veces uno ve que el paciente tiene circulación colateral importante en la piel del lado donde está implantado marcapaso, pero eso no nos va a cambiar la conducta. Lo que nos puede cambiar un poco la conducta o llamar más la atención es si el paciente llega a tener la vena cava superior obstruida. Si no, no. Vamos a tener que pasar igual por la obstrucción de la subclavia o de la innominada. Héctor, Javier. Dale. Tengo unas preguntas del público. Por ejemplo, el doctor Espósito pregunta ¿qué porcentaje de complicaciones graves, imagino que se está refiriendo a tu casuística y no a la internacional, que tenés en extracciones de catéteres de marcapasos y CDI, y cuál fue el caso que más te costó realizar la extracción? El porcentaje de complicaciones graves fue menor al 1%. Son aquellos pacientes que hubo que abrirles el tórax por alguna perforación, ya sea perforación ventricular, auricular o de vena cava superior. Pero fueron muy poquitos, por suerte fueron muy poquitos. Y pacientes difíciles siempre hay. El último difícil es uno que tenía 6 cables. Llega un momento en que uno se agota de apretar el gatillo del Evolution y pide que alguno lo reemplace apretando el gatillo a ver si el otro tiene un poco más de fuerza, pero fue uno que operamos en el Fernández, creo que me ayudó Alexis, que fue el que le sacamos 6 cables, 5 cables, con 2 de cardiodefibrilador, 2 auriculares y 1 de seno coronario. El cable del desfibrilador fue muy laborioso. Y el que le sacamos 6 cables también, uno de los cables fue muy laborioso, pero cuando uno dice, bueno, me estoy por rendir, hago algún esfuerzo más y por ahí salió. Bien, otra de las preguntas del público, Héctor, por ejemplo, algo que nos suele suceder, en el caso de un paciente joven, y joven seguramente se está refiriendo a 20, 30 años, con muchos años de vida por delante, con un cable de 17 años de antigüedad, que hay que agregarle otro cable, si considerás que es una indicación para la extracción, ese cable que quedaría abandonado por el futuro que tiene el paciente, ¿no? Es uno de los que yo mostré, ese chico que tenía 15 años de puesto y que pone un marcapaso nuevo. Y sí, tiene indicación de sacar el cable y poner el cable nuevo, porque si uno dice, bueno, el riesgo de la extracción es más importante que no hacerle nada, es cierto, uno le hace un cambio de marcapaso y nada más, pero ese cable, ¿le va a durar lo que le va a durar el marcapaso? Seguramente no. Entonces, si solamente haces el marcapaso, lo que estás haciendo es tirar para adelante el día que le tenés que hacer la extracción y corres el riesgo de que o se te infecte y estemos en peores condiciones. Entonces, creo que de entrada hay que sacarle ese cable y poner los cables nuevos. Bien, otra de las preguntas, Héctor, que te hacen es si en algún caso considerás reesterilizar un equipo que se haya tenido que extraer por alguna infección, que era nuevo, si en algún caso considerás la reesterilización del equipo. Bueno, eso lo hicimos muchas veces en toda nuestra historia de marcapaso. Si hay la posibilidad de
consigue un marcapasos nuevo, el proveedor nuevo, pero hay muchas veces que para hacer el trámite para conseguir un aparato nuevo lleva un año. Y bueno, y otras veces no conseguís tampoco nada, así que hay que reesterilizarlo, fijarte que estar tranquilos que en lugar de reesterilizarlo, hacerlo bien, y bueno, ¿cuál es el mal menor? Uno tiene que tener en cuenta que por ahí en el cabezal, si uno trata de no usar un reesterilizado para otro paciente, tratamos que si se reesteriliza usarlo en el mismo paciente, porque a veces tiene algún virus que no se esteriliza con el material que se usa habitualmente para hacer la esterilización de los marcapasos. Muchas veces en el cabezal o en el epoxi el virus de la hepatitis no se negativiza. Entonces, si te pasaron hepatitis a otro, es difícil. Pero si uno se lo pone al mismo paciente, bueno, ya lo tiene. Hay publicaciones donde usan los marcapasos reesterilizados sin complicaciones. No tienen mayor complicación que los marcapasos nuevos. Está publicado. Hay publicaciones israelíes y hay publicaciones creo que americanas. Bien, y te hago una más de mi lado, Héctor, que te pregunta Diego Rimaudo si más allá de casos de perforación o vegetaciones grandes, ¿cuándo preferirías tener cirugía cardiovascular stand-by? Siempre. Siempre. Bien. Cuando no es posible, bueno, no es posible, pero si me da la oportunidad de elegir, sí. Bien. Hay veces que hay que sacarle el cable al paciente y no tenés ninguna posibilidad porque en esa institución no tienen cirugía stand-by y no hay posibilidad de derivarlo. ¿Y qué haces? ¿Lo vas a dejar morir? Y bueno, hay que tirarse la pileta. Bien. ¿Te parece, Héctor Javier, que continúe con la segunda presentación?